bienvenido a un programa más de Laboratorio de Conciencia. Estamos muy contentas de que nos estés sintonizando el día de hoy. Y bueno, hoy te traemos un programa bien interesante e importante, ¿no? Que son los patrones de conducta. ¿Qué es esto? Es todas estas conductas que tú estás haciendo igual o eh, súper contrario de tus papás, de tus ancestros, de tu linaje, ¿no? Ya ves que hay ciertos patrones que se siguen. Hay patrones de conducta funcionales y disfuncionales, ¿no? Y, por ejemplo, uno bien marcado, Ali, es la familia de Silvia Pinal, Ajá. la dinastía Pinal. Un patrón de ellas es que todas son solteras, ¿no? O sea, todas son solteras, ¿no? Y tú puedes traer patrones de conducta de tu familia, ¿no? Entonces, aquí lo importante que es que hay patrones de repetición y patrones de resistencia, ¿no? Y te vamos a explicar cada uno. El patrón de repetición es aquel que tú, como su nombre lo dice, repites de tus padres o de tus figuras de autoridad, de las figuras que te dieron amor. Y que tú sentiste en ese momento que te funcionaba, ¿no? Por ejemplo, Ali, a lo mejor que tú viste que tu papá te golpeaba y entonces tú te relacionas con golpes, que tú sentiste que esa era la manera de que tu papá te amaba. Y entonces tú en ese momento pensabas que funcionaba. Y entonces tú golpeas o generas a alguien que te golpee. Y tú le golpeas a tus hijos. Claro, O sea, 100%. repites el patrón, repites el patrón. Y esto, ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo es posible que sea un patrón de repetición si dice que es cuando la persona repite sus padres porque lo vio bien y lo vio funcional? Si eso no es funcional, ojo, es muy importante que notes que lo viste funcional en algún aspecto. No tiene que ser en la totalidad. Por ejemplo, si un hijo tuvo un padre que lo golpeaba y una madre muy débil o una hija, la hija se identifica con la figura fuerte y dice, no, yo no quiero ser así de sumisa, ¿no? Y así de débil como mi mamá. Entonces voy a ser como mi papá. Y el hecho de que él haya sido estricto y te haya pegado, tú lo viste como una muestra de fortaleza, de fuerza, de poder. Y ahí fue donde admiraste el patrón, Claro. y entonces lo volviste un patrón de repetición, porque para ti eso demuestra fuerza y tú quieres ser como ese papá fuerte y no como esa mamá débil. Entonces, Claro, en en ese esas, momento para ti sí. está siendo Cuando funcional. tienes esas dos opciones y ves que a una se la madrean y que Sí, sufre y que llora y ves al otro que está bien sí, o que aparentemente, nadie le hace nada, que él es el ajá, que hace, ¿no? pues entonces si tú tienes solo esas dos opciones, pues eliges la que tú pienses que es más funcional. En este caso podría ser la de nadie me hace nada. Yo soy aquí el que manda y el que ordena y el que torna y el que pega, ¿no? Y entonces para ti en ese momento es funcional. Y Y lo admiras de alguna manera, te generó inspiración. exactamente. Y si viste nuestro programa, que creo es el pasado, en donde estuvimos tú y yo, hablamos justo de eso, de cómo lo introyectas funcional o disfuncionalmente, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de que tú, ya en ese momento, tú lo introyectas funcionalmente. Según O tú, sea, claro. según tú y tu Sí, interpretación exactamente, de esas dos opciones que en ese momento tienes, ¿no? claro. Pero, o sea, puede haber estos patrones de repetición, ¿no? Y Los de los de resistencia, resistencia, ¿qué es lo que tú decías? los de resistencia es, por ejemplo, ¿no? Al revés, es yo tuve un papá o una mamá, bueno, yo en lo personal tuve una mamá que te pega, ¿no? Que te pegaba. Y entonces, y un papá que no te pegaba, que razonaba, ¿no? Que te decía, que te explicaba, ¿sí? Entonces, obviamente, era, no manches, o sea, mi papá es lo máximo y me explica
porque cuando te explican te toman en cuenta, ¿no? Entonces dices, wow. Y en cambio mi mamá, puros golpes, está loca, no entiende nada, ¿no? Y entonces, inmediatamente dices, yo jamás les voy a pegar a mis hijos. Y entonces te vas al patrón de resistencia, o sea, a todo lo contrario, ¿sí? De ese patrón de tu mamá o de tu papá. Por ejemplo, yo, digo, un hijo mío va a cumplir 20 años y el otro tiene 32 y en mi vida les he dado ni siquiera un manazo, porque me fui totalmente a lo contrario, a la resistencia de ese patrón. Y dije, jamás en la vida les voy a pegar y jamás en la vida les he pegado. Ahora, no quiere decir que estén bien. No. Ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. Y justo como decías también, Ali, por ejemplo, en este ejemplo, que retrocedemos un poco, en este ejemplo en donde teníamos el papá golpeador y la mamá sumisa, también el mismo patrón de resistencia es cuando tú dices, no, yo no voy a ser sumisa. Claro. Yo no voy a ser chillona, Jamás. ni sufrida, ni nada de eso. Ni me voy a dejar de nadie. Exacto. Y entonces te vuelves una fiera. Te vuelves una perra golpeadora, ¿no? Una perra. Entonces, o sea, cualquiera de las dos cosas es o resistencia o de repetición pueden llegar a ser disfuncionales. La mayor parte de las veces es disfuncional. Bueno, déjame te digo algo. En semiología de la vida cotidiana, nuestro profesor, el doctor Alfonso Risotto, te dice que ambos son disfuncionales porque son de manera automática. Claro, no hay no hay una conciencia, no hay un proceso cognitivo, no hay una elaboración, que es el tema que hablamos en el programa pasado. Y mientras no hay una elaboración consciente que tú hagas de decir, ok, este es el patrón A, ¿sí? El golpeador. Este es el patrón B, ser sumiso. Y que tú digas, pero hay un patrón que yo voy a crear y va a ser el C. Y este patrón C va a ser una figura fuerte sin golpes. Y entonces ahí sí ya está tu patrón funcional y tuyo, y es cuando es de manera consciente, ¿no? Cuando ya existe una conciencia al respecto. Claro, porque finalmente cuando tú te vas a la repetición, pues no está habiendo un cuestionamiento, ¿no? No está habiendo a ver, esto sirve, o sea, volvemos al ejemplo, pero hay muchos más, pero volvemos al ejemplo de golpear funciona, es algo que suma, ¿no? Es creador. Exactamente, ¿no? No hay una conciencia, pero también el irte al otro lado, o sea, hacer el patrón de resistencia, lo estás haciendo seguramente desde el enojo a tu papá, ¿no? De, no, yo no claro. voy a hacer así. O sea, del trauma o del resentimiento a tu mamá por ser tan sumisa, ¿no? Sí, claro. O por ejemplo, ¿no? Yo digo, jamás en la vida les he pegado ni un manazo a mis hijos. Claro, no les he pegado ni un manazo a mis hijos y yo sigo pensando que no debemos pegarle a mis hijos, pero no viene desde una elaboración consciente de decir, yo no le voy a pegar porque considero, ahora ya lo hago, ¿no? Ya considero que no se le pega, no lo hice desde ahí. O sea, cuando yo dije jamás le voy a pegar a mis hijos, no fue desde la conciencia, fue desde la resistencia a ese patrón, no voy a hacer desde el enojo, y sin pensar, oye, ¿y cómo los voy a educar? No, sino de yo así no voy a hacer. Exacto. ¿No? Entonces, no sigue siendo disfuncional, ¿no? Tu manera de pensar. Y aparte sigue siendo desde la reacción, sigue siendo reactivo. Exacto. O sea, cuando es en automático, cuando no hay un proceso, cuando no hay una conciencia, siempre va a ser disfuncional, ¿no? Es lo que te queremos decir. Porque sí hay patrones funcionales, pero bueno, de esos no tiene caso que hablemos aquí, porque pues esos suman te están funcionando, y contribuyen. Está padrísimo. Sí. Pero los que tú sabes que estás siguiendo algún patrón, por ejemplo, si tú sabes que estás siguiendo algún patrón de divorcio, ¿no? Pues es importante que empieces a revisar, ¿no? De dónde, cómo, por qué, cómo lo introyectaste. Si estás resistiéndolo y aún así lo estás generando, pues lo estás repitiendo, ¿no? Y muchísimas veces lo generas de manera inconsciente. Exacto. Esa parte es importantísima de que la consideres y la tengas muy presente. Mira, normalmente
tú desdoblas lo que eres. No puedes desdoblar lo que no eres. Así como no puedes dar lo que no tienes. O sea, no puedes dar lo que no tienes. Y yo ahorita te digo, Perlita, estoy en un apuro. Yo sé que me quieres muchísimo. Y te digo, necesito que me prestes 20 millones de pesos ahorita. ¿Los tienes? ¿Me los puedes prestar? No, ¿Por qué? ¿Ya no me no, quieres? no, sí te quiero, pero no los tengo. Ok. Entonces, no me los puedes dar porque no los tienes. Tú solamente desdoblas lo que tienes dentro de ti. Nada más. No puedes desdoblar lo que no tienes. Entonces, cuando tú no te vas dando cuenta, pero todo eso que fuiste introyectando y todos esos patrones que fuiste adquiriendo, no lo has pensado, pero muchos son de repetición y muchos son de resistencia. Y cuando menos te encuentras repitiendo el patrón o haciendo todo lo contrario y de manera inconsciente. Fíjate, yo tengo un caso. Mi prima siempre decía, no, yo no voy a ser como mi mamá, no, es que yo resisto, es que no manches, ¿cómo es posible que me haga esto, que me haga lo otro? En fin. Y cada vez se parece más a su mamá. Lo que resiste. Todo lo que actúa y lo que hace y cómo reacciona y cómo responde, dices, es que es mi tía, Como güey. dice el maestro Carl Jung, ¿no? O sea, lo que resistes, persiste. Y definitivamente, pero aparte lo ve, ella no lo nota. Claro. Y cuando le dices, prima, te estás pareciendo mamá, no, vete al carajo. O sea, no lo ve porque es inconsciente. Entonces, es momento de parar y revisarte y ver qué patrones tienes en tu vida. Con cuáles cuentas también, Claro. porque en esta parte de que menciona Ali, de que lo que tú no puedes dar lo que no tienes y tú das lo que tú tienes, hay mucho valor. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, y voy a hablar específicamente del amor que te dan tus papás, ¿no? Nosotros muchas veces es que no me diste cierto amor, no me diste abrazos, no me preguntaste cómo estaba, no me apoyaste, ¿no? No fuiste a mis presentaciones, no fuiste a mis competencias. Entonces hay ese reclamo hacia papá y mamá, ¿no? Y no nos empezamos a preguntar a ver qué patrón traen ellos, Claro. porque ellos no pueden hacer algo que no aprendieron, que no tienen. y que no tienen. Entonces no te pueden dar un tipo de amor que tú quieres si ellos no lo aprendieron o no lo tienen. Era lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que si tú aprietas una naranja, correcto, en la forma que sea que la aprietes, va a salir jugo de naranja. Si la aprietas con amor, con ternura, va a salir jugo de naranja. Si la aprietas enojado y a golpes, va a salir jugo de naranja, porque lo único que hay dentro de la naranja es jugo de naranja. Tú ve y revisa qué hay dentro de ti, porque eso es lo único que vas a poder desdoblarle a tus hijos y a tu pareja. Y piensa, ¿qué había dentro de mis papás? Porque es lo único que te pudieron desdoblar. No podían darte otra cosa. Fíjate, ¿no? Ali, que hay un libro súper, bueno, para mí cuando lo leí fue súper valioso, que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Si puedes, léelo, por favor. Y si no te gusta leer, escucha el audiolibro en YouTube, ¿no? Porque de verdad fue un parteaguas para mí. O sea, este autor habla de que hay 5 maneras distintas de amar, ¿no? 5 lenguajes, 5 lenguajes del amor. Entonces, esto es súper valioso saberlo, porque entonces cuando empiezas a leer el libro y empiezas a saber, yo soy tal, ahorita te vamos a decir nada más como muy resumido y muy pequeñito cuáles son estas 5 maneras, pero empiezas a decir, yo puedo ser tal, claro, mi mamá es tal, ¿no? Y entonces dices, claro, por supuesto, cada quien ama a su manera. Hay un ejemplo que ponía... Desde su lenguaje. Desde su lenguaje. Hay un ejemplo que ponía muy, muy vívido, me acuerdo, nuestra mentora Bere Ramos, que decía, ¿no? Abrázame. Le decía a alguien, abrázame, ¿no? Y esa persona pues te abrazaba. No, pero abrázame así, o abrázame de esta manera. No, no me estás abrazando. Pues claro, porque tú quieres que te amen como tú quieres. Y el otro te ama como él sabe o como puede, ¿no? Entonces, mira, yo te voy a dar un ejemplo de eso, clarísimo, que vivo y que además tengo una persona que quiero muchísimo y que aparte te mando muchos saludos, Oli Sustaita, Oli Ponce Sustaita, porque sé que siempre nos ves y te mando un gran abrazo y un beso.
Fíjate, por ejemplo, Oli no le gustan los abrazos. Ella es solitaria y no le gusta que la abracen. Entonces, ella te demuestra su amor con actos de servicio. O sea, su lenguaje del amor son los actos de servicio. Cuando leas el libro que te está recomendando Perlita, ese es un lenguaje del amor. Entonces ella te lo demuestra así, pero ya si quieres como abrazo y beso y touching, dicen, no, espérate, a ver, pinto mi raya, tú allá, yo acá, ¿no? Claro. Y mucha gente dice, no, pues es que no me quiere, no me ama, ¿no? Sus mismos hijos dicen, no, es que no me abraza. Y yo aprendí, ¿no? A leer ese libro, todo el amor que ella me da. De verdad, dices, wow, o sea, desde su lenguaje del amor me lo está dando todo, absolutamente todo. Porque en actos de servicio, o sea, ya comiste, te doy de comer, necesitas algo, quieres un helado, te traje Tu una ropa, paleta, ajá. está tu ropa bien, o sea, a tal hora te tengo listo eso. No, no tienes idea. Yo ahí me di cuenta de cuánto amor me estaba dando. Y lo agradezco infinitamente. Pero precisamente tú puedes tener una pareja así, decir, no, güey, este cabrón no me quiere. 100%. Porque Mira, nunca me abraza, nunca me te besa. vamos a decir los 5 lenguajes para que entres en esta conexión con nosotros. El primero es palabras de afirmación. Son estas personas que todo el tiempo te están, mi vida, mi amor precioso, Estás te ves preciosa, hermosa, estás guapísimo, guapísima, te ajá, amo todo el eres un tiempo, chingón, no eres así. ¿no? Ubica a alguien en tu vida así, ¿no? El segundo es detalles. Son estas personas que todo el tiempo que te traen una rosa, que el Un chocolatito, detallito, que el sí. post-it, que todo, o sea, que Y siempre aparte, están. que saben qué te gusta, Ajá. saben qué usas, saben qué, y que hasta pena da, porque de verdad yo de repente cuando encuentro personas así, teníamos una amiga que se llama Ana Elena, que de verdad, no, a Alicia le gusta esto, a Griselda le gusta esto, no, es que a ella no le gusta el café con azúcar, le gusta, y dice, ¿cómo chino se aprende todo esto esta mujer? Yo no tengo idea cómo le gusta ni a mi hijo el café. O sea, decías, no es posible, pero es su manera de amar, claro, ¿no? O sea. El tercer es actos de servicio, el que te comentaba Ali. Estas personas que te atienden, te hacen de comer, te planchan, te lavan, vean te que todo te barran. funciona, Ajá. que todo lo estés bien en el momento que lo necesitas, Cuando te a la enfermas hora que debe de están ser. ahí, te Sí. llevan, te traen, Sí. ¿no? O sea, son estas personas que les gusta servirte. Actos de servicio, sí. Act of service. Después sigue el toque físico. Touching, ¿no? Todo el tiempo las personas que están, Te quiero sí, y mucho. te abrazan y te besan todo el tiempo están Te como así, apapachan, mucho te apapacho. agarran la pierna, lo que sea, ¿no? Te dan masajito, te dan piojito, te hacen piojito, te dan piojito, te hacen piojito. Exactamente. Y la última es tiempo de calidad. Son estas personas que no importa si no los abrazas, si no les das detalles, si no les actos de servicio, pero con que estés ahí con ellos, a lo mejor viendo una serie, Sí, es general. a lo mejor platicando. Pero de calidad, ¿eh? Sí. Porque fíjate, por ejemplo, si estás con él y estás haciendo otras cosas, sí, como 100%. que dice, mejor, ¿sabes qué? Me voy, se van, sí, se quitan. me o recuerda sea, a alguien de mi vida. Sí, es cercano. Como, si estás y estás conmigo. Correcto. No y pueden yo agarrar contigo, el celular. Y yo contigo, sí, no, es como, olvídate, o sea, realmente, y a ver, o sea, y vamos, y te dan cosas, te dan muchos nutrientes, sí, porque precisamente dan cosas nutritivas. Una plática con ellos es un amor, porque es súper nutritiva, es algo que de verdad no vas a olvidar. Yo creo que por eso ellos se nutren así, porque dicen, ese tipo de calidad va a servir para una semana que no te vea. Exacto. O sea, olvídate. Y son las personas que o sea, en los lenguajes del amor son estas personas que lo hablan y lo reciben así. Claro. Entonces, lo que decía Ali, si tú, por ejemplo, eres toque físico y tienes una pareja que es actos de servicio, pues esa pareja siempre te lleva, te trae, te pone, ay, se me antojó esto, va por él, claro. Ay, no sé qué, no, y te trae así. Pero tú no te sientes amado. Pero tú no te sientes amado porque no te abraza, no te besa, no se acerca, no te agarra la mano, ¿no? Y viceversa.
tú todo el tiempo estás arriba de él, dándole cariñitos, abrazándolo, y él y no, Pero no te importa pero, lo ajá, que necesita, a qué hora lo necesita, nunca le tienes las cosas cuando son necesarias. Y dices, entonces él no se siente amado. Cuando yo leí este libro, para mí fue, o sea, una revisar revelación. muchas de mis parejas que decía, claro, con razón, ¿no? Esta persona no se sentía amada por mí porque yo, por ejemplo, soy tiempo de calidad, ¿no? O toque físico. Y los otros eran lo que sea, ¿no? Y entonces era de, órale, Claro. con razón. Y también en el libro viene una revelación así que yo dije, claro, por supuesto, de un reo que leyó el libro en su celda y se puso a llorar muchos días. Y que cuando le preguntaron qué ocurría, dijo, claro, es que me acabo de dar cuenta que mi mamá siempre me amó. Y yo pensaba Que que no me no. quería. Y sí, hay muchas mamás, sobre todo de antes, que su lenguaje del amor es el acto de El acto de servicio. servicio. Y siempre te tiene tu comida caliente, tu ropa planchada, tu uniforme, te barre y te trapea, te asea tu cuarto. Y siempre está a tu servicio, de esa manera, pero no se acerca a ti, no te abraza, no te pregunta cómo estás, no te te dedica escucha. tiempo, Ajá. pero esa es su manera de amar. Entonces es súper importante en tus patrones que revises cuánto amor sentiste que te dieron, ¿no? Es impresionante porque fíjate, cuando tú te das cuenta de esto, dices, ¿cuánta gente me ha estado amando? Y yo ni siquiera lo he visto. Ya no digas tomado en cuenta, ni siquiera lo he podido ver. 100%. Y también saber cómo tu gente alrededor necesita ser amada. Porque entonces tú puedes pensar que estás amando muchísimo a tu hijo. Porque habla y su él lenguaje. y él no está recibiendo nada de ese amor porque él tiene otro lenguaje, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente te voy a decir una cosa, hay ciertas, podrían decirse emociones que son básicas en el niño y básicas en el ser humano. Que si tú das esas, por lo menos sabes que a todo el mundo las va a recibir. Y eso es muy importante, ¿no? Y eso definitivamente es el afecto, el amor, ¿no? O sea, Claro. el dicho, ya sea con touching o Cualquiera de los hablado o lenguajes cualquiera del de los 5 lenguajes del amor, pero hacer, darlo. Pero ¿no? es muy importante, mira, tú podrías, leer el libro, te lo súper recomiendo. Y algo que dice el libro es a los niños enseñarles los 5. Sí, claro. Para que lo aprendan a hablar y lo aprendan a recibir. Entonces, se sientan amados todo el tiempo. De todas las Claro, maneras. porque entonces aprenden los 5 patrones, ¿no? O sea, los 5 patrones de conducta. Entonces, y por ejemplo, ¿no? En este caso es como tú das amor con los 5 maneras de amar, 5 lenguajes del amor. Apoyo, tienes que apoyar mucho a la gente, Claro. ¿no? Y comprenderla, yo creo que comprenderla es La básico. empatía. O Sí. sea, la empatía es básica en tus relaciones contigo mismo y con los demás. 100% la empatía. Claro. Buscar como estar como diversión, como estar a gusto, como armonía, ¿no? Y aparte comprender qué siente, por qué lo siente, cuándo lo siente, ¿no? Aunque tú, para ti es eso hasta ridículo. Hay gente que dice, qué ridícula, llora con una película. Bueno, para ti. Pero ella así lo siente y no está Claro. mal. Hay que comprenderla, ¿no? O sea, Sí. definitivamente, ¿no? Y también darles mucho conocimiento, porque precisamente todo esto que estamos dando, fíjense una cosa, los estamos amando profundamente, porque nosotros cada semana les damos conocimiento y les damos amor. Así es que, ojo, valórenlo. Sí, alguien que te da conocimiento también te está amando. amando. Son distintas maneras de amar, ¿no? Exactamente. También alguien que te inspira desde desde cómo es, desde su ejemplo, te está amando. Claro, y aparte la inspiración no es nada más el hecho de decir que tú seas tan fregón, que la gente quiera ser como tú. No, no, no. La inspiración es hacerle comprender al otro que él puede lograr lo que quiere. Exacto. Que él puede saber, o sea, e inspirar es saber
que puedo yo ser lo que quiero ser. Y cuando alguien te permite ser quien quiere ser, te está inspirando en su 100%. Y pues también reconocer, ¿no? Que lo veíamos en lo de la pirámide de Maslow, que el reconocer a la gente es súper importante. Y lo tenemos luego súper olvidado, ¿no? O sea, el decirle, oye, estás haciendo bien tu trabajo. Hay mucha gente que en su trabajo no se siente reconocida, ¿no? La mayoría en México. Ajá. Te voy a decir una cosa, venimos de una cultura muy como militarizada, ¿no? Las generaciones anteriores era, a ver, ya sí, sacaste muy buena calificación, ¿qué? Pues es lo mínimo que podías hacer, si es a lo único que te dedicas, tu única obligación es estudiar, no me vengas con cosas. Uy, pero sacabas una mala calificación y te caían a palos, a la yugular. Entonces lo bueno era mínimo, güey. O sea, eso lo es bueno lo que tenías es lo que hacer. necesitas hacer. O sea, eso yo no tengo por qué reconocértelo porque es tu obligación, ¿no? Pero todo lo malo sí te caigo a la yugular. Entonces surge toda esta educación ya del estímulo, de la estimulación, de no, premia lo que sí estás haciendo bien, premia lo que las personas te están dando padre, premia, ¿por qué? Porque es un estímulo a que ellos sigan adelante y no decir, bueno, pues si de todos modos yo voy a recibir palos, pues chingue su madre, ¿para qué me esfuerzo? Porque por eso hay mucha creencia en México de que no soy suficiente. Por supuesto. Porque entonces, por más que me esfuerce y por más que haga, no llega, ¿no? No me reconoce. Pero si la cago, sí hay, ¿no? Como dice no importa todo lo que hagas bien, si la cagas un día, ya o sea, eres súper señor. Y vivimos en una cultura así súper horrible. De no reconocimiento. Entonces, tú da estos, o sea. Y dalos todo el tiempo, a todo el mundo, ama, 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 en cualquiera de los 5 lenguajes, en los 5 lenguajes, y sobre todo, estos 7 aspectos enormes y preciosos, que es, obviamente, ¿no? El amor, el apoyo, apoya a la gente, trata de apoyarla en lo que necesita, ¿no? Porque muchas veces apoyamos a alguien de, ay, mira, te compré un palo de golf. Pero yo no juego golf, pendejo. Bueno, pero como a mí me gusta mucho el golf, ¿no? O sea, no. Esto que dice Alice está cañón. O sea, a la gente se le apoya como la gente lo requiere. Lo pida, no, sí, no claro. Como tú quieras no como apoyar. a ti se te ocurra, claro. Y eso es un temazo. Sí, yo creo que en algún momento vamos a un programa de apoyo, porque de verdad tenemos súper tergiversados. Es que yo te apoyo todo el tiempo. Sí, pero es como... ese apoyo tuyo hasta me estorba, güey. Sí, ¿no? Es como la otra persona lo requiere, ¿no? Claro, sí. ¿No? Y bueno, precisamente tú mencionaste inspiración también, empatía. ¿no? Empatía, ¿sí? El conocimiento, ¿no? Y el reconocimiento sobre todo, es impresionantemente importante. De verdad que si esta sociedad nos dedicáramos a reconocer todo el tiempo a los demás y a que nos reconozcan, el mundo en automático cambiaría, sería a otro nivel. El nivel de conciencia se elevaría mucho. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo primero? O sea, lo primero que requerirías hacer tú también es evaluar. A ver, ¿qué patrón traigo yo de qué lenguaje del amor traigo? ¿Cuánto siento yo que recibí de amor? ¿Cuánto siento yo que fui reconocido? O sea, porque es tu patrón. Y empezar a ver, ¿cuál es mi lenguaje y cuál es el lenguaje de la gente? Mi familia. Y ahí te vas a sentir súper amado, ¿no? Y entonces vas a empezar a aprender los otros lenguajes. 100%. ¿No? Y el libro justo dice, o sea, si tú, por ejemplo, no eres toque físico, te cuesta mucho trabajo, como lo mencionabas, y tu pareja sí lo es, lo primero que requieres es hablar el suyo. Claro. ¿No? Y entonces, ¿cómo empiezas toque físico? Pues con primero así. Y de repente ya te vas acercando un poquito más. Y todo es práctica. Y mira el programa anterior, porque todas aquellas personas que no soportan el touching tienen un bloqueo. Claro, siempre. Ve el programa anterior. Entonces, tú evalúa qué es con lo que tú cuentas. Y si tú sabes que, por ejemplo, no cuentas con el toque físico, pues entonces genéralo en ti, haciéndolo para los demás, para que entonces tú puedas hacerlo también para ti. Porque aparte, acuérdate una cosa, algo importantísimo, el touching, el toque físico siempre es de ida y vuelta. Siempre. Claro. Siempre. Si yo acaricio, estoy acariciándola a ella, pero
estoy sintiendo yo la caricia El calor en también. en mi mano, en mi cuerpo, en mi ser. La energía del amor Siempre 100%. es doble, ¿no? siempre es de ida y vuelta. ¿Ok? Entonces evalúa lo que tienes y siempre da, trabaja en dar y dar y dar. Dar, dar, dar. Porque lo que no pidas, deja de pedir, vete a la abundancia, empieza a dar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú empiezas, haz un día entero de dar y dar y dar, y vas a ver el resultado. El que te den se da por consecuencia. En cambio, cuando pides, no te dan. No olvides suscribirte a nuestro canal, comentar y compartir. Nos vemos la siguiente semana. Suscríbete. Laboratorio de Conciencia en YouTube. Suscríbete.